Hoy vamos a hablar sobre lo que no debemos hacer si queremos bajar de peso o bajar nuestro porcentaje de grasa. Hoy lo vamos a hacer desde nuestra empresa Freedom Fitness y estamos mi hermano Andrés Ramírez y su servidor David Ramírez. Bueno, hoy el tema, uno de los temas más controversiales que hay, desde nuestra opinión, desde nuestra experiencia, vamos a contar qué hemos vivido con los testimonios que hemos tenido, con lo que nosotros hemos vivido como experiencia personal y vamos a conversar a decirle a la gente, para nosotros, cuáles son las mejores estrategias para bajar de peso y cuáles son las que uno ve que la gente comete errores. ¿Cómo quieres comenzar? ¿Cuál es el error principal que las personas cometen al intentar de bajar de peso y no lo logran? Desde el entrenamiento creen que hacer cardio es la mejor solución para bajar de peso. Desde la alimentación, en lo personal lo que descubrí, de lo que la ciencia también, no desde la industria alimentaria, es que contar calorías se volvió una herramienta con el famoso déficit calórico. Entonces pensamos que lo volvieron una fórmula matemática y no lo volvimos como una información de alimentos para el cuerpo. Entonces, si comemos menos calorías de las que gastamos, estamos en déficit calórico y bajamos de peso. Muchos profesionales la promueven y voy a dar mi razón por la cual no la comparto. Si solo nos midiéramos en calorías, pues comer un pedazo de pared no tiene calorías, entonces estoy cumpliendo con el déficit calórico. Pero comer ese pedazo de pared hace que yo tenga daño en mi cuerpo y que mi sistema metabólico se altere y pueda engordar. Entonces no es lo mismo yo comerme un aguacate, porque lo promueven. Un aguacate es alto en grasas saludables y una Coca-Cola cero no tiene calorías, pero ni siquiera se puede considerar como un alimento, hablando desde un punto de vista nutricional. Tiene químicos, eh, tiene endocolorantes artificiales muy fuertes para nuestro sistema metabólico y, tiene, y no tiene ningún macronutriente que me pueda aportar para yo tener un sistema digestivo óptimo que yo pueda generar buenos beneficios. Entonces, yo debo ver como, sí, las cantidades son importantes, pero debo ver más como qué información le estoy dando de alimentos para yo tener una sana alimentación y poder bajar de peso. Entonces, para mí contar calorías no podría ser una herramienta, porque el déficit calórico está mal interpretado. Tocaste un punto importante sobre el acercamiento que las personas tienen en relación a la alimentación. En cuanto al entrenamiento, las personas creen que la forma más efectiva, el error principal que las personas cometen en cuanto al entrenamiento es que creen que entrenar durísimo hasta el cansancio es la única opción para bajar de peso o quemar grasa. Y realmente no es así. Puede ser el descanso. Nosotros en nuestro programa intervenimos el descanso de las personas porque el descanso a la hora de dormir es cuando ocurren los procesos fisiológicos, es decir, cuando se construye masa muscular, cuando se pierde grasa y una infinidad de procesos fisiológicos más. Cuando ese proceso de descanso no está optimizado, puedes estar entrenando muy duro, hasta puedes estar alimentándote bien, pero si ese proceso está alterado, los resultados no van a ser óptimos. Total, y una de las cosas que lo que pasa es que la gente está confundida, porque ven muchos profesionales y mucha información, donde, venga, son profesionales y me están diciendo esto, pero otro profesional me dice esto, y, y están inundados de información vacía, porque la gente para experimentar. Entonces, como estamos tan inundados de información, las personas no saben qué hacer. Uno es tener la experiencia personal. Ya sabemos que la ciencia no es que sea mala, sino que está manipulada. Entonces, una de las mejores formas de corroborar es una experiencia personal. Yo sé que muchos están de desacuerdo con eso, sobre todo muchos profesionales. Pero entender que muchos profesionales, por ejemplo, yo vi algo que yo no sé qué piensas de eso. Un estudio sacó que tenemos tanta capacidad de tomar Coca-Cola cero y no nos hace daño y que es una herramienta necesaria para las personas que les gustan esas bebidas y entonces los limitan lo puedes consumir, no consumas tantas, pero síguelo en tu estilo de vida.
Siento que de un profesional salga esa información, primero puede ser malinterpretada y segundo, es como si le estamos diciendo a la persona, tú no puedes controlar tus emociones, tú no puedes controlar los alimentos. Entonces hay mucha información con estudios que dicen que podemos hacer ese tipo de cosas y que eso nos ayuda a adelgazar. Entonces estoy hablando en este tema del déficit calórico, pero en el entrenamiento pasa lo mismo, en el descanso pasa lo mismo. Entonces yo creería que nosotros tenemos que tener discernimiento en tomar decisiones también y entender que los alimentos reales generan un aporte nutricional y no solo estemos obsesionados con cuántas calorías tiene. Las aplicaciones están haciendo un daño al ser humano de contar calorías. Puede ser una herramienta en cierto punto necesaria, pero las personas se vuelven obsesivas y es algo que no es sostenible en el tiempo. Las aplicaciones de contar calorías en realidad para mí afectan un trastorno alimenticio, no los alimentos, sino eso, porque entonces ya no ven la comida como un disfrute, sino como una fórmula matemática. Sí, y digamos que una persona que utilice o base su alimentación en ese tipo de alimentos que no tienen calorías o esas bebidas, es como aceptar que soy tan débil que no soy capaz de simplemente eliminarlo. O sea, una gaseosa, una bebida de estas comerciales, sin calorías o sin azúcar, no deja de ser un montón de químicos. Es una gaseosa, que sin calorías, pero es una gaseosa. Entonces, dependiendo de cuál es el objetivo de la persona, si la persona quiere realmente optimizar sus procesos fisiológicos, su bienestar, su salud, cómo funciona su cuerpo, es tomar una decisión de, no, es que este alimento no tiene calorías, entonces por eso lo como. Es como, entonces es algo muy sintético. Entonces, ¿qué tanto eso te va a aportar al funcionamiento de tu cuerpo, a la longevidad? Y eso está relacionado con tus comportamientos más adelante, tu salud, tu longevidad, etc. Entonces, dependiendo de los objetivos de la persona, es que se toman las decisiones para los comportamientos. Es una pregunta, tú eres psicólogo, estuviste en la academia con temas de trastornos, en nutricionistas, sobre todo nutricionistas, pero en profesionales de la salud, se está hablando mucho del trastorno alimenticio y que restringir tanto los alimentos genera un trastorno alimenticio. ¿Qué piensas de eso al respecto? Siempre he dicho que todos los comportamientos tienen una base psicológica, es decir, es la conciencia la que determina cuáles son nuestros comportamientos. Y esa conciencia también está alimentada por la información que tienes. Entonces, si no tienes suficiente información, las alternativas que utilizas son esas, que puedes caer en algo que no necesariamente esté aportando y si tú crees que sí, estás logrando un objetivo dejando de comer. ¿Sí? Entonces es muy diferente un trastorno alimenticio como la anorexia a una persona que hace un ayuno consciente de 7 días. Es muy diferente y eso es desde la parte psicológica, comenzando porque se hace por razones diferentes. Entonces, Uf. ahí es donde, por eso es que nosotros en nuestros programas, en nuestra compañía Freedom Fitness, nosotros le damos tanta importancia a la conciencia. Esa es otra forma de decir que es desde la parte psicológica que nosotros hacemos una intervención para que la mentalidad de la persona cambie y desde ahí es que se genera el cambio en los comportamientos. Otra cosa muy importante relacionada con eso es la inmediatez. Entonces tú ahorita hablabas de cómo hacer desde la experiencia propia uno realmente verificar como qué funciona o qué no. Entonces las personas van al gimnasio un día o bueno, una semana y digamos que se alimentan bien o de acuerdo a un plan estructurado una semana y esperan ver resultados. Entonces eso es pensar demasiado inmediato. Nosotros sí, nuestra composición corporal y nuestra forma de ser sí está definida por nuestros comportamientos, pero por nuestros comportamientos a largo plazo. Tú eres lo que haces, pero no lo que haces en un día, lo que haces en 100 días. Entonces, si restringiste los ultraprocesados o el azúcar refinado una semana, pues a lo mejor nada va a pasar y tú vas a creer que eso no funciona. Entonces, darle la oportunidad a un programa, a una estrategia,
es, se necesita consistencia. Entonces, hay un concepto muy interesante que vengo indagando en él y es el del compromiso. Como, ¿qué es el compromiso? Y el compromiso está definido como la eliminación de otras alternativas. Entonces, el ejemplo es los matrimonios. Cuando un hombre se compromete con una mujer, lo que está haciendo es decidir eliminar otras alternativas. Entonces, cuando tú te comprometes con tu salud, tú estás eliminando otras alternativas de cosas que comes y de cómo te mueves y de cómo descansas. Entonces, elimino la alternativa de pasar derecho, trasnochar y ese tipo de cosas. Una cosa que me generó, que es muy importante lo que dijiste, y es, entonces, en el trastorno alimenticio no existe la restricción cuando hay conciencia. Entonces, si nosotros generamos una buena información y una conciencia, limitar los alimentos no sería una restricción porque ya entiendes que no los necesitas. Entonces, cuando una persona le dice que no le limite los alimentos, mejor yo pensaría que el profesional debería de generar conciencia en las personas. Yo creo que nuestra labor más importante en los programas de transformación es generar conciencia del autoconcepto que tienen y la identidad, cómo se identifican ellos. Para poder transformar su cuerpo, primero tienen que entender el proceso. Y cuando lo entienden, ya ni siquiera es forzado, ni siquiera es limitado. Por eso la restricción en nuestro programa no es restricción, sino que es generar conciencia para que no necesites hacerlo desde un estado de carencia. Eso es lo más importante, generar conciencia. Y una cosa muy importante para agregar ahí, como para concluir como todo el tema de los errores más comunes para adelgazar, y es una de las cosas más importantes es que nosotros estemos en paz con nosotros mismos. Entonces el nutricionista te manda un plan nutricional, el entrenador te hace un plan de entrenamiento, el psicólogo te dice descanse lo suficiente y te hace como una higiene del descanso, pero no se centran en que la persona esté bien. Si tú tienes un conflicto con tu pareja o tienes un conflicto financiero y no sabes asumirlo y estar en paz con todo tu sistema alrededor de ello, entonces tú vas a tener una mala relación con la comida. Entonces lo principal en un proceso de transformación como el de nosotros es que estés en paz, que tengas una identidad y un autoconcepto expandido y poder entrenar, alimentarse bien y descansar. Una forma óptima de decirlo es que no son las restricciones las que van a hacer que los resultados sean los esperados, sino las elecciones. Entonces, elegir no comer algo no es una restricción, sino una elección, desde la conciencia. Entonces, para concluir, David, la conclusión, cada uno por su parte, yo pienso que con lo que me retroalimentaste, yo siento que entonces la conclusión de este tema es, para adelgazar la mejor forma hay, en términos pragmáticos, en el entrenamiento, la mejor forma de adelgazar es hacer pesas, pero lo puedes combinar con un buen cardio y lo puedes combinar con alta intensidad, como entrenos como HIIT, CrossFit, y, y una alimentación consciente, no restringida, consciente, es muy diferente, con un buen descanso. Si yo estoy en paz, yo descanso bien, tengo una higiene del sueño óptima, pues yo voy a descansar lo necesario para poder entrenar bien y poder alimentarme bien. Sí, mi conclusión sería que para unos resultados óptimos en términos físicos, se debe hacer una intervención de esos 4 pilares que nosotros hacemos y es la conciencia, toda la parte psicológica, la alimentación, el entrenamiento y el descanso. Cubriendo esos 4 pilares y digamos teniendo comportamientos definidos, es la forma más efectiva para hacerlo. Ahora, la forma más rápida para lograrlo es mediante la educación. Es decir, si tú tienes información por alguien que ya lo haya hecho, o por alguien que ya haya hecho que otras personas lo hayan hecho, entonces tú lo que haces es ahorrarte un montón de tiempo y no tienes que probar si el ayuno funciona o no, si este tipo de alimentos es bueno o no, o si este tipo de entrenamiento es bueno o no. La educación es el hack, es la forma del atajo para las personas que quieren hacer los procesos más rápido. Eso pasa con todo. Entonces, cuando tú compras educación, no tiene que ser educación formal, es una educación que simplemente puede ser una persona que ya lo haya hecho y que tenga la experiencia suficiente y la habilidad de comunicar suficiente como para que tú pases por un proceso de esos.
Si tiene la evidencia de que ya lo logró en sí mismo y en otras personas, pues quiere decir que ya sabe muchas cosas, cometió muchos errores y que si esa persona te enseña, es decir, te educas, simplemente vas a ahorrarte mucho tiempo porque no vas a cometer los errores que esa persona cometió. Entonces, conciencia, hábitos igual resultados. Así es. Este fue un episodio más de Freedom Podcast y de nuestra compañía Freedom Fitness. Espero les guste, like y suscribirse al canal. Saludos.